déjame ver si vamos a terminar de acomodar. Los veo a toditos. ¿Cómo? Voy. Ya yo estoy al aire. Ajá. Voy. Venga, sí. Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 21 de enero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, dentro de un par de días, hoy es 21, dentro de un par de días va a ser 23 de enero. Esa fecha, ya de la cual han pasado ya algunos años, estamos hablando del 23 de enero del año 1958, representó para Venezuela un cambio drástico. La salida prácticamente de la Venezuela regida por gobiernos militares a un gobierno o a unos gobiernos de corte democrático. Ciertamente que en su fase inicial también esa democracia que se prolongó durante unos 40 años aproximadamente tuvo también sus momentos difíciles de cruenta conflictividad política y social, económica, actos de violencia por supuesto y de represión, pero finalmente se fue de algún modo estableciendo en Venezuela un régimen democrático. Para aquel entonces la Constitución lo denominaba democracia representativa, que pervivió hasta el año 1998, cuando ganó las elecciones presidenciales Hugo Rafael Chávez Frías, ya fallecido. Bueno, ¿cómo ocurrieron aquellos acontecimientos que dieron nacimiento a esa etapa civilista de la Venezuela moderna? ¿Qué ocurrió en el seno de la dictadura militar y qué ocurrió en el seno de la sociedad venezolana para que aquella dictadura militar se desplomara? Y se desplomara, si se quiere, sin hechos de sangre que lamentar, o por lo menos sin que corriera masivamente la sangre en nuestro país. Más bien, hubo un reconocimiento del dictador y de quienes le acompañaban de que la dictadura ya no tenía sentido, ya era inviable, ya era insostenible. Para hablar de aquella fecha y de las enseñanzas, de las lecciones que ha dejado para la historia aquellos acontecimientos, hemos invitado a nuestro programa a una persona que en aquellos tiempos era dirigente juvenil, un muchacho, pero ya activando política y socialmente en aquella Venezuela. Y lo vamos a hacer, amigos y amigas, en el marco de nuestra sección habitual de los martes, Siempre Caracas, en compañía de nuestros buenos amigos Carlitos Rodríguez y Ángel Cacique, municipalista. Carlitos Rodríguez también vivió aquellos acontecimientos porque tiene edad para eso. Tanto Ángel como yo éramos unos niños, en mi caso tenía apenas 6 años. Algún recuerdo de algunas cosas porque nosotros, mi papá estuvo preso por la dictadura en varias ocasiones, incluso fue confinado por la dictadura de Pérez Jiménez al territorio federal del Amazonas y quienes éramos sus hijos, en aquel momento 4 de sus hijos y mi mamá, nos tuvimos que mudar a Puerto Ayacucho para compartir alguna cercanía con nuestro padre. Lo cierto es que, bueno, tanto Ángel como yo éramos muchachos, éramos niños, pero nuestros dos queridos amigos, Alfredo Padilla y Carlitos Rodríguez, ya eran unos mozalbetes que estaban metidos en la lucha popular por el cambio democrático. Vamos a darle la bienvenida a Alfredo. Bienvenido, Alfredo, el flaco Padilla, caramba, bueno, muy querido. Muchísimas gracias porque esta invitación me permite gratos recuerdos y emociones, pues digamos así, que valen la pena tenerlas presentes, ¿no? Y bueno, más con la compañía de Carlitos y de Cacique, ¿no? Y de Mario, a quien conozco bastante, es muy chiquito él. Bueno, mira, ciertamente yo me integré a la Juventud Comunista en el año 55 aproximadamente, en el Liceo Luis Rossetti, junto con un grupo muy pequeño. También existía la Juventud AD, que era muy pequeña también en el liceo.
pero hacíamos actividades de protesta contra la dictadura de Pérez Jiménez, particularmente, recuerdo mucho cuando nos obligaban a desfilar en los próceres para rendirle pleitesía a los militares que estaban gobernando y todas esas cosas, bueno, y por toda la información que teníamos de la vida represiva que ocasionaban a los ciudadanos. Bueno, logramos impedir la salida del liceo, trancando las vías y cosas de ese tipo, ¿no? Que provocó que nos expulsaran, por cierto, a varios del liceo Rossetti. Pero quiero reivindicar que esa juventud organizada, en este caso la juventud comunista, también tenía tareas en su entorno vecinal. Era una organización pequeña, pero a la que se le asignaban tareas para los barrios, las parroquias donde uno vivía, y en las fábricas del entorno. Yo lo recuerdo porque hacíamos muchas actividades. Y yéndonos un poco más hacia adelante, el año 57 es un año decisivo, porque bueno, el 52 Pérez Jiménez da el golpe, en el sentido de que se robó la constituyente que había ganado URD, etcétera. Ahí había un gobierno que se atrevió a hacer unas elecciones creyendo que ganaba y una oposición que participó creyendo que perdía, resulta que ganó y no tenía planes para ver después que ganó lo que iban a hacer y terminaron buenos precios y exiliados. Y la dictadura siguió en lo suyo. Bueno, entonces venimos a los acontecimientos sucesivos del 53 en adelante, pero el 57 es un año muy, muy particular. Ya la juventud comunista estaba integrada en muchos lugares de la ciudad de Caracas, parroquia muy importante. Y, por cierto, el secretario de Asuntos Liceístas era Alfredo Maneiro, que después fundó la causa del Comité Regional de Caracas. El jefe de los liceístas era Maneiro. Bueno. Sí, y claro, la juventud comunista promovía la creación de centros culturales, cosas amplias, pues para llegarle a la masa, digamos así, juvenil, con cosas de teatro, deporte. Y se había creado también una federación de mujeres, muchachas. Había instrumentos, digamos, de la acción juvenil que servían para la acción política bastante. Y por supuesto, y para la acción social, naturalmente, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa allí? Que en esas movilizaciones que fueron muy intensas en el año 57, porque Pérez Jiménez, que ya había violado su propia ley en el 52, viola su constitución en el 57. Porque en el 57 tenían que haber elecciones parlamentarias, presidenciales, renovación de poderes, y él decide hacer un plebiscito el 15 de diciembre del 57. Bueno, eso enfureció a la población, a los protagonistas principales, pues, digamos, de la actividad política y social, y generó también un pronunciamiento muy importante en la iglesia, que fue la pastoral de Monseñor Arias, el 1 de mayo, con motivo del Día de Jesús Obrero. Eso permitió que nosotros, por decirlo, de la juventud comunista, nos relacionáramos con los curas de las parroquias, porque ya se había convertido entonces en una relación, cada vez que, en la antigua, yo estoy hablando de experiencia, ¿no? El cura decía unas cosas influenciadas por la pastoral, que era un reclamo por lo que estaba aconteciendo con la pobreza, con la represión que hacía la iglesia. Cada vez que el cura de la parroquia hacía su misa, terminamos nosotros volanteando la salida de la iglesia con todas las cosas contra el gobierno. Entonces los domingos era un volanteo, pues prácticamente cada vez que iba a misa. Pero aparte de que esa pastoral generó esto, se creó un frente universitario muy importante, que primero lo promueven de la juventud comunista y la juventud de ADE. Héctor Rodríguez Bauza. Héctor Rodríguez Bauza es el gran promotor político, aunque los representantes en el Frente Juvenil era Germán Lairé al comienzo, ¿no? Y Américo Martín por la juventud de ADE. Y luego se extienden a la juventud URD, que incorporan a, no recuerdo, Rodríguez Ortiz, no, Eduardo Ortiz Bucarán es Rodríguez Mudarra, de la juventud de URD, y José de la Cruz Fuente de la Juventud Copellana. Entonces, que el Frente Universitario es una entidad plural, oye, de gente que venía con peleaderas internas, qué sé yo. Diferencias ideológicas fuertes. Claro. Entonces, yo un momentico, vamos a... Ponernos de acuerdo aquí contra la dictadura. Exactamente, pero mira tú, ustedes se acordarán que el Partido Comunista, un poco antes, en su 13º Congreso, creo, decide que el asunto no era seguir hablando de la dictadura militar, sino hablar de la cúpula, de los tres
que eran Pérez Jiménez, Vallenilla Planchar y Pedro Estrada. O sea, Los hermanos Tres Cochinitos. Sí. entonces, digamos, el foco ya no era que la dictadura militar, eran Correcto. los Personalizar la, con lo cual, bueno, aislaron aislaba a esa troika. de los demás, pues que no eran tan culpables, o mucho menos, algunos no culpables en nada, de la tropelía que cometían esos personajes. Entonces, ese frente universitario, y también que se van creando frentes estudiantiles en los liceos, se va convirtiendo en una fuerza muy importante. Y precisamente un tal día como hoy, 21 de noviembre, nace el Día del Estudiante. Correcto. Porque ese frente promueve una actividad en la Universidad Central el año 57, en esa fecha que estamos hablando hoy. 21 de noviembre de 1957. Exactamente. A propósito de un congreso mundial que había de cosas científicas, y convocan a los liceos, convocan a las parroquias, y hay una super concentración y entran al aula magna y dan un discurso contra la dictadura. Bueno, aquello fue un acontecimiento y eso consagró pues ese día como el Día del Estudiante. ¿Recuerdas quiénes fueron oradores en ese acto, Alfredo? Bueno, chicos, yo creo que José de la Cruz Fuente fue uno, pero se atoró hablando y entonces tenemos que sustituirlo por otro. Yo no recuerdo mucho la cosa, pero fue medio complicado, pero estaba la presencia del liderazgo juvenil muy activa allí, y el mundo entero apreció lo que estaba aconteciendo. Pero el 57, perdón, que me extienda ahí, surge también el Comité Sindical Unificado, correcto, que es la reconciliación sindical entre AD, representada por González Navarro, el Partido Comunista por Eloy Torres, Vicente Piñate por URD y Dagoberto González, creo que era el de COPEI. Entonces, ese comité sindical, para protestar por los derechos sindicales desde la clandestinidad, es también integrado unitariamente. Bueno, y surge la Junta Patriótica. Guillermo García Ponce, Fabricio Ojeda por URD, Ortiz Bujarán por Acción Democrática, Silvestre Ortiz Bujarán y el señor Granco, ¿cómo es? Aristigueta Granco, Enrique Aristigueta Granco por COPEI, que es el último que se integra, que es también la unidad política, en este caso particular. Ahora, ¿qué sigue pasando allí? Bueno, que todas estas cosas están confluyendo en acciones muy importantes, los gremios se activan, los periodistas, Eleazar de Arrangel y otro grupo de periodistas, se crea un grupo de opinión muy importante. ¿Había nexo con los militares de la época? Comienza a haber vínculos con los militares, porque sobre todo con los grados inferiores, intendentes, etc. Porque claro, en todas estas cosas nos estamos aproximando al 1 de enero, que es cuando se produce el alzamiento de Hugo Trejo, y un desfile de tanques de guerra por Caracas y cosas de alzamiento contra la dictadura, pero ya venían unas relaciones que se habían establecido entre los jóvenes y los militares de bajo rango, o de mediano rango. Exactamente, porque había una inconformidad muy grande en ellos por todo lo que estaba aconteciendo, y ocurre el alzamiento de Trejo, que fracasa, no tumba el gobierno, pero eso no quiere decir que las diferencias no se mantuvieran en las Fuerzas Armadas, seguían las diferencias con Pérez Jiménez. Aunque mucha gente pensó, hasta que llegó, uy, perdimos. No, resulta que la cosa continuaba, y llegó un momento en que el propio ministro de la Defensa le dice a Pérez Jiménez que saque del gabinete a Vallenilla y a Pedro Estrada, y a quien sacan es al ministro de la Defensa. Pérez Jiménez lo vota. Pero eso no acabó con el problema seguía, hasta que finalmente, y esto viene antes de eso, está la huelga de los periodistas el 20 de enero, está la huelga general de los trabajadores el 21 de enero, y ya hubo un acuerdo entre los disidentes de Pérez Jiménez que se fueran. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que toda esta confluencia de movimientos sociales con la inconformidad militar es lo que explica que el 23 de enero del 58 no es un golpe de Estado, sino que es un hecho político de confluencia de fuerzas inconformes contra la violación a la ley y a la Constitución, en la que se concuerdan también los militares.
Mira, antes de darle la palabra a Carlito Rodríguez, me gustaría que tú comentaras cómo fue el hecho puntual de la separación de Pérez Jiménez de la primera magistratura. Los militares se lo pidieron, Sí, sí. hubo un reclamo, hubo una reunión. Sí, ¿Recuerdas eso- algún sí, dato hay- específico hay un que le libro- puso punto final a esa Sí, dictadura? hay un libro de nuestro amigo Héctor Rodríguez Bauza, donde él echa todo el cuento de los que pues, lo vivió, porque fue protagonista de eso. Ellos, entre otros Héctor Rodríguez, se reunían con los militares. Ocurre la solicitud que hace el ministro de la Defensa, pero Jiménez no la acata, más bien lo destituye, pero se abre un proceso de diálogo interno en las Fuerzas Armadas, hasta que llegan a un acuerdo el final de la noche del 22, de que se vaya, que se lleve sus cosas y la gente con la que se iba a ir. Y de colocar al frente al militar de mayor jerarquía. Exactamente, y un gobierno de transición donde un militar de alta jerarquía, como dice Carlos, fuera el jefe sin que se produjeran sucesos, tú sabes, de agresión, etcétera. Así es como llega Wolfgang Larrazábal. Y Wolfgang llega por el acuerdo y también por el acatamiento político de las fuerzas que lucharon. Pero fíjate que es un detallito nada más de la violencia que es importante. No la hubo, el 23 fue una fiesta, fue una cosa impresionante. Tratando de eso, bueno, salimos al silencio, pero una parte fue A buscar los esbirros. a buscar los birros Y a los presos políticos, y a los claro. presos políticos. Y ahí Claro. hubo confrontaciones y Claro. muertes y cosas. Así es, así es. Bueno, amigos, estamos escuchando a un personaje que vivió aquellos acontecimientos del 23 de enero del año 1958. Hay otro que también los vivió desde la misma perspectiva, Carlito Rodríguez, nuestro compañero de todos los martes, de nuestra sección Siempre Caracas. También está con nosotros Ángel Cacique y este servidor, que éramos ya más muchachos en aquel momento en que se dio la caída definitiva de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Carlos Rodríguez, ¿qué recuerdas tú de tu vivencia de aquellos momentos? Agregar 5 cosas, porque coincido totalmente con la reláfica que hace el Flaco Alfredo y la emoción que le pone. Es memoria histórica. Así es. Como decía mi madre, la universidad de la vida. Así es. 1. Como diría un amigo mío, periodista, buen amigo, decía, eso es historia patria. De acuerdo. ¿Ah? 1, la calidad de la gente que está alrededor de la Junta Patriótica. Tengo un texto, entre comillas, días antes del 21 de enero, publica un manifiesto y dice: no es la hora ni el momento de la venganza. Así. No es la hora ni el momento de la venganza. Nosotros representamos todos los matices políticos sin ningún señalamiento particular. Qué bueno. Eso es, Colocando los intereses nacionales por encima de las banderías políticas, eso es partidistas. un acierto estratégico. Así es. Es magnífico, porque el odio que había por la dictadura, por los asesinatos, sobre todo la estructura, Sí, sobre todo. montaban los presos políticos sobre Un ring. los rines, colocaban electricidad en los testículos, lo montaban a Guasina, donde tuvo Sí. tu padre. Sí, cómo no. Estuvo en el obispo también. Entonces, decir, no es el momento del odio, hay que tener Mucha valentía. algo. La segunda cosa era que pedían desde el principio la libertad de todos los presos políticos. Están concentrados en el obispo, aquí en el Guarandaro, en San Juan de los Morros, en Ciudad Bolívar y en Guasina. Las clases. También estuvo en Ciudad Bolívar mi papá. No Sí. estuvo en Guasina, pero sí en Ciudad Bolívar y en el obispo. El tercero es el manifiesto de la Junta Patriótica, que fue respaldado por todos los colegios profesionales. Se hizo una alianza con profesores, ingenieros, farmacéuticos, escritores, abogados, con todos los economistas industriales y periodistas. Así, como recordó Alfredo, se crea el Comité Obrero de Huelga y el Frente Estudiantil. La cuarta cosa es que fueron liberados más de 250 militares. Frente a tu pregunta, sí había disidencia. Sí había disidencia militar en aquel Sí, momento. sí. Claro. Hay un barrio allí cerca donde yo vivo ahora, en Valle Bajo, Tros Blanco. Sí, Dross Blanco.
Reinaldo, creo que era el nombre de Reinaldo, no recuerdo. Drop Blanco. A la calle de Pérez Jiménez y también hacia el kilómetro 12 del Junquito, hay también otro barrio en homenaje a los militares que se alzaron independientes de los civiles. La quinta cosa fue que la Junta Patriótica pidió y se hizo inmediatamente que cayó Pérez Jiménez la más amplia libertad de prensa y que se convocaran las elecciones generales en el país. Y se dieron en el mismo año 58, 58. pocos meses después. Salazar preside la Junta Patriótica porque era el militar de más alto rango que estaba frente a Pérez Jiménez. Creo que era director De la Academia Militar. No, señor, del deporte. del club del club. Había sido, sí, del círculo militar. Él en ese momento, director del círculo. Del Lo que círculo no era un militar, ya lo tenían fuera del mando de tropa, pero era el vicealmirante. Claro. Y por último, algunos recuerdos personales. Igual que León Dros Blanco se llama. León. Igual que Alfredo, yo empecé a estudiar bachillerato en el Ifracetti en el año 1957, tenía 13 años. En el 57, Sí. o sea que en el 58 tenías 14. Bueno, 58 primero. ¿No? Recuerdo mucho la pastoral. Correcto. Porque Muy en famosa. mi casa, mi madre, que Era muy católica. no era muy católica, no era muy adepta. Era una luchadora clandestina contra Pérez Jiménez. Y eso fue una sorpresa, porque nadie esperaba eso. Él era padre en la iglesia de San José. Y fue invitado a la iglesia de Santa Teresa a una pastoral con motivo de San José. Y se lanzó un discurso sobre la situación económica de la clase obrera y la falta de libertad que conmovieron al país. Creo que este es un hecho caraqueño que ha sido un poco rezagado. Afortunadamente ahí el YUMA, un instituto pedagógico, Instituto Universitario Monseñor Arias Blanco, en Caricuao, se gradúa de educadores sobre todo. La segunda cosa es que en el Luis Racetti participé en mi primera acción contra Pérez Jiménez el 21/11/57. El 21 de noviembre. que ahora se conmemora como el Día del Estudiante. Me acuerdo que era el viejo Manuel Isidro Molina, padre de Molina, que iba allá a sus hijos. Me acuerdo de Lenín Molina, Claro, jefe ya fallecido. de la Juventud Que Comunista recibió después un disparo clandestino, sí, profesor de la Escuela de Letras. de la Escuela de Comunicación Periodismo. Social, ¿sí? La primera tarea que nos dieron, yo tenía 13 años y no sabíamos por qué, nos dio el negro Arratia. Claro. La de la aplicación era recoger ladrillo y piedra. Bueno, sí, eso fue. Recoger ladrillos y piedras. A mí me tocó colocarla en la Plaza Candelaria. No sabíamos, yo no sabía, Claro. nadie sabía. ¿Para qué? La tercera cosa es que el 1 de enero, cuando vuela el avión de Hugo Trejo, lanzan una bomba poderosa para esa época. Afortunadamente no explotó porque yo le hice, pero mi madre no, llevó desde Propatria hasta el Palacio Blanco, porque eso era un fenómeno, había caído Pérez Jiménez. Se decía, yo no sé si eso fue verdad, que el avión de Hugo Trejo y que había sobrevolado las Torres del Silencio, que había pasado rasante. Es posible porque No sé si eso es verdad. el Palacio Blanco era torre. Sí. Lo cierto es que cuando dispararon sobre el Palacio Blanco, la bomba que lanzaron muy grande fue a Cayaliz. Y lo último sí que recuerdo es que Hugo Trejo se convirtió en un héroe. O sea, junto a la Junta Patriótica, Hugo Trejo pasó a ser un símbolo de resistencia. Lo cual habla de una alianza por los hechos entre los militares y los civiles, sobre todo el movimiento estudiantil. Ok. Carlos, tenemos que hacer una pausa porque ya nos corresponde escuchar un avance del noticiero, al menos en cuanto se refiere al programa a través de la señal de Rumbo, porque podemos hablar un poquito más a través de las redes sociales, de nuestro Instagram, @MarioVillegas100 y del Instagram de Radio Rumbo. Pero tenemos que hacer esta pausa al menos en cuanto se refiere a
a la señal abierta de Radio Rumbo y luego continuar conversando con nuestros invitados del día de hoy, Alfredo Padilla, Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, sobre el 23 de enero del año 1958. Y ahora entrarle un poquito a lo que fueron las enseñanzas de esa fecha y qué se puede esperar del momento político venezolano actual a la luz de lo que fueron aquellas vivencias, aquellas experiencias históricas que vivieron los venezolanos, o que vivimos, porque yo ya existía para la época, en el año 1958. Y también leeremos nuestros comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Vamos a seguir aquí un poquito, Alfredo, mientras ajá. Háblanos un poquito, Alfredo, de el día 23 de enero. ¿Recuerdas algo tuyo, en lo particular, personal, de esa fecha? Bueno, voy a recordar dos cosas que son inolvidables. Mi padre fue miembro fundador de URD. Ajá. Y tenía muy buenas relaciones con el jefe civil de la dictadura de Pérez Jiménez en la parroquia Antímano. Eran muy amigos, eran compinches, ¿no? De trago y de otras cosas. Pero el jefe civil le confiaba a mi papá cuando la seguridad nacional se estaba aproximando a Antímano, porque sabía que mi papá era amigo de los solicitados que vivían o se encontraban en Antímano. Entonces, Marcano Cuello, Carache Mata, Marcano Cuello, sí, como no, entonces, médico, pediatra. Se escondían por ahí por Antímano y el jefe civil le daba el dato a mi papá: mira, la seguridad viene por el Pecozón. Escóndanse. No había ente comunal. Entonces, bueno, mi papá salía, las avisaba. Y en mi casa, en la sala, mi papá, urredista, dije, ¿no? ¿Qué fue? Tenía un retrato de Pérez Jiménez. Cuando ocurrió lo de Hugo Trejo, mi papá le dijo a mi hermano: bótame ese retrato ya. Sácame ese retrato ya. Mi hermano lo botó y pasaron los días. Y mi papá le preguntó a mi hermano: mira, y el retrato, no, yo lo puse arriba del techo por si acaso, vuelvo a poner otra vez. Y lo volvieron a poner. Bueno, así fue el país creyó que... En esos días, ¿no? Esos días, 20 y pico de días, ¿no? Y perseguía la candela dentro. Y el otro acontecimiento, esto es muy importante, Carlos debe recordar. Después de la calle, después del 23, que fue un gozo, una cosa, usted llega al silencio, vi a Eloy Torres montado en un camión, dando un discurso, una cosa inolvidable, la victoria, el fervor. Y lo que dijo Carlito Rodríguez, nosotros durante todo ese mes de enero, yo no sé cómo yo no terminé siendo pitcher, porque fue piedra y piedra con la policía, peñonazo. Fundamos un periódico llamado El Tirapiedra en Antímano, porque éramos tirapiedra. Aparecían una que otra bomba molotov por aquí, por allá están. Pero el frente estudiantil era muy respetado, había adquirido inmediatamente una entidad. En la parroquia no había ni policía ni fiscales de tránsito, con todo lo que había pasado. Entonces uno pasaba con su cosa, el frente estudiantil, su cosa por aquí, y la gente brazalete, y lo victoriaban a uno. Y poníamos orden. Y poníamos orden, claro que sí, con los malandros, al tema de los saqueos y tal. Bueno, yo estoy en esa por ahí en Antímano y me buscan y me dicen: mira, Padilla, vale, ahí el club tiene al Gordo Sánchez que lo van a volcar porque es la seguridad nacional. Y entonces, ¿crees en la seguridad nacional? Entonces el huevón Morca: no vale, ese tipo lo que es escribiente, uy, no puede ser, es lo que es un mecanógrafo allá. Y yo me empujé pues, con la cosa de bueno, el brazalete enfrente. Y salvaste ese hombre. Le salvé la vida al Gordo Sánchez ya lo iban a ahorcar. ¿Tú sabes con qué me pagó Dios? Con que el Gordo Sánchez fuera portero de la puerta principal del estadio de béisbol. Entonces yo entraba gratis porque el Gordo Sánchez pasa con los amigos. Ay, qué bueno. Está bueno. Esa historia está buenísima. Alfredo, excelente. Vamos ahora sí, queridos amigos, creo que vamos a tener ya nuestra sección, nuestro avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. No se vaya, esto está buenísimo. Ángel, después si tú quieres comentar algo, ¿eh?
emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa: Venezuela rechazó la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos de reincorporar a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Notirrumbos informa: el gobernador del departamento colombiano del norte de Santander, William Villamizar, declaró una emergencia social y económica en esa región del noreste del país colombiano debido a la crisis humanitaria causada por los enfrentamientos entre la guerrilla de ELN y disidencias de la FARC en la zona del Catatumbo. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo el pueblo. En el sector Otra Banda, parte baja del barrio Sucre, en La Victoria, Estado Aragua, rumbo a establecer un récord nacional. Ya tienen 5 años sin recibir agua potable. Informó Notirrumbos. 2:35 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando a cualquier hora. Radio Rumbos. Y te lo juego gratis. A tribuna. Te pones por tribuna. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, amigos, en buena hora, hablando el día de hoy sobre el 23 de enero con amigos que tienen vivencias importantes de aquella fecha tan histórica para la vida venezolana. Antes de continuar conversando con ellos, Alfredo Padilla, Carlito Rodríguez y Ángel Cacique, quiero hacer el comentario de todos los días acerca del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Yo he llegado a la conclusión de que para que un geriatra sea un buen geriatra, y en general un buen médico, pero en este caso particular un buen geriatra, se requiere de 4 condiciones fundamentales. En primer lugar, por supuesto, el conocimiento científico, pues, médico graduado en una universidad. Luego la experiencia. Después de eso el compromiso. Y finalmente algo que he aprendido que también es vital en el tratamiento con los adultos mayores, la paciencia. Todas esas condiciones las reúne el doctor Argenis Portillo, médico geriatra de una extraordinaria experiencia, de un gran conocimiento, de una gran dedicación al cuidado de la salud de los adultos mayores y un gran compromiso de vida en este ramo. Y una infinita paciencia que se requiere para que los adultos mayores entren en suficiente confianza como para compartir con esta persona médica todo el caudal, el cúmulo de angustias, de preocupaciones, de molestias que pueda estar atravesando. En muchas consultas médicas se le pasa por encimita y digamos que se acortan muchísimo esas consultas. En el caso de los adultos mayores, de verdad que se requiere de una atención un poco más personalizada, más detenida, más minuciosa, para poder detectar cuáles son efectivamente aquellas molestias, aquellas afecciones que hay que atacar. El teléfono del doctor Argenis Portillo, se los invito a que tomen nota, se los digo inmediatamente. 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Portillo tiene su consultorio en la esquina de La Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario. Aparte de ser médico geriatra, es médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Aquí, por lo menos entre estos 4 personas que estamos acá, hay por lo menos 2 buenos candidatos para el doctor Portillo. Yo no voy a decir quiénes, pero habrá señales. Algunos no lo tienen bien.
Bien, amigos, estamos conversando acerca del 23 de enero. Voy a darle la palabra a Ángel Cacique y después que Ángel Cacique intervenga, voy a leer comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas. Adelante, Cacique. Dos cosas importantes a destacar, Alfredo, Mario, Carlos. La primera cosa es el hecho importante que señala Alfredo. Padilla. En el año 57 perdieron en la consulta electoral con Jovito Villalba, y en el año... Ese fue en el 52. En el año 52 perdieron con Jovito Villalba, y en el año 57 perdieron el plebiscito. Esto quiere decir que tenían el poder militar, tenían el poder de fuego, pero habían perdido el afecto de la gente. Ese es un dato vital, importante, que la gente entienda eso. Y básicamente la fuerza de Pérez Jiménez, y fue expresada luego en las elecciones, fue fundamentalmente en Caracas. Aquí fue donde obtuvo la mayor votación el candidato, que en aquel momento, Borja Larrazaba, que fue incluso candidato del Partido Comunista. En el 58. En el año 58, en las elecciones. Cruzada Cívica Nacional. Con- ¿qué? No, eso que Cruzada Cívica fue en el 68. ¿Tú te refieres En al el 63. resultado político del ¿Ah? 59, del 58, El 58. de las elecciones del Pero él se refiere a las elecciones del 58. Es correcto. Sí. Ese es un dato, dos datos políticos bien importantes. Y el tercer dato uno que señala Padilla y que señala Carlos Rodríguez. Estamos hablando de una acción donde muchachos, niños, 13, 14, 15, 16 años, 17 años, con muy poca formación política, pero con mucha emoción, dieron una contribución importante en el caso de Caracas a lo que es la lucha. Y lo otro, el acompañamiento de la gente. Eso que tú dices, la emoción, lo que uno recuerda, lo que mis padres me permiten recordar, era cómo la gente en los bloques del 2 de diciembre, que luego se va a llamar 23 de enero, cómo la gente se organizaba para la resistencia. ¿Qué edad tenías tú en ese momento, en el 58? 5 años. Tenías uno menos que yo. Pero nos da una idea de dos Así cosas es. interesantes. Y la otra, que estos movimientos eran movimientos clandestinos. No tenían opción, no Así era una cosa es. legal. Había que una de las angustias que a veces la gente tiene, dice un momentico, ¿cómo pudo hacerse en el año 57 y 58, cómo pudo haberse generado un movimiento de tal calado social si lo que estaban eran unos muchachos y no habían partidos políticos en términos constituidos? Ese es un dato. Existían los partidos, pero clandestinos. clandestino. Es un dato Muchos de cuyos dirigentes estaban extraordinariamente- desterrados o presos. Ese es un dato interesante. Enconchados también algunos. Del presente. Bien, amigos, vamos ahora sí, en el marco de esta conversación grata con los amigos Alfredo Padilla, Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, vamos a leer los comentarios que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas. Dice @Chirula1954. Una pregunta bien interesante, que las vamos a responder después en bloque, Alfredo, un poquito de paciencia. Dice Chirula1954. Si Pérez Jiménez era un presidente tan impopular para cuando lo derrocaron, ¿cómo se explica que la Cruzada Cívica Nacionalista haya sacado casi 600.000 votos en la siguiente elección presidencial? Efectivamente, en la elección del año 68 obtuvo más de 500.000 votos y una fortísima representación parlamentaria de senadores y de diputados, y también concejales en sopotoscientos municipios del país. Pero bueno, eso lo va a responder nuestro invitado más adelante. Dice José Isidro Torrealba: hola, buenas tardes, tengo usted, señor licenciado Mario Villegas. Pido a Dios le colme de mucha salud y bendiciones en unión de su familia. Atentamente, José Isidro Torrealba, muchísimas gracias. Esta bendición la recibo diariamente, pero me nutre muchísimo. Así que muchas bendiciones también para usted y su familia y para toda nuestra audiencia. Dice Chirula1954, vuelve a hablar, dice: ¿realmente a Pérez Jiménez lo saca el pueblo como parte de un clamor popular o fueron los militares que supieron interpretar un sentimiento popular mayoritario? Otra pregunta, ha hecho dos preguntas interesantes. Y habla nuevamente Chirula54 y dice: he escuchado a más de una persona de esos tiempos decir que luego se arrepintió de haber ayudado a la salida de Pérez Jiménez. Ok, vamos a continuar. Más comentarios. Bueno, Chirula hace más preguntas y más comentarios, pero voy a permitirme rotar para que haya más participación. Dice Ángel Santamaría: espero algún día contarle a mis nietos la caída del tirano Maduro y el desastre del chavismo en el poder. Saludos desde Perú. @Ángel Santamaría dice: siento pena
por las declaraciones de Felipe Mujica sobre los futuros eventos electorales. Cuando lo ocurrió el 28 no lo han respetado. Tenemos a un testigo preso, Maduro no respeta la Constitución. Por cierto, a la persona que él menciona, Felipe Mujica, lo vamos a tener mañana como invitado en este programa, en su condición de secretario general del Movimiento del Socialismo, partido que acaba de cumplir años en estos días, el día 19, si mal no recuerdo, que fue su fundación, y lo tendremos acá. Dice la misma Chirula 1954, dice: qué excelente programa para grabarlo a los fines de dar un valioso testimonio viviente. Felicitaciones, muchas gracias. Más mensajes, me disculpan amigos, un poquito de paciencia. Bueno, hasta aquí. Alfredo, ¿qué podemos responderle a las personas que han hecho preguntas y comentarios? Bueno, lo primero es que quisiera decir es que es verdad que era una actividad clandestina, que éramos grupos muy activos de organizaciones de la juventud de los partidos y también militantes de partidos, pero hacíamos trabajo amplio. Es decir, era la creación de vínculos sociales, culturales, deportivos, reivindicativos, que cuando entonces uno los invitaba a una protesta tenía autoridad para que la gente, autoridad, pues, digamos, para que la gente hiciera, lo siguiera uno. De manera que no se trata de tener una fuerza inmensa, sino de tener una política acertada y una conexión muy particular con las luchas sociales. Todos nosotros éramos de alguna manera delegados de cursos, dirigentes del barrio, muy metidos en la lucha social, no solo en la vida partidista. Bueno, yo recuerdo que esta actividad a la cual se nos exigía tanto, parecía que fuéramos muchos, le ponían un nombre, Piquijuye. Un día era un liceo, el otro día era en un barrio, otro día era en la zona industrial. Es decir, parecíamos que fuéramos muchos más de lo que en realidad éramos. En Caracas quizás habrían 200 militantes de la Juventud Comunista, pero su alcance activo era muy grande. Alfredo, esa pregunta que hace esta persona acerca de si ciertamente fue, digamos, fueron los sectores populares los que tumbaron a Pérez Jiménez, o si fueron los militares que interpretaron el sentimiento de los sectores populares. Bueno, mira, ahí fue una confluencia de la protesta. Mira, bueno, por una parte se utilizó la herramienta del voto en el año 52, que todos sabíamos, con unas elecciones, todo el Consejo Electoral era del FEI, que era el Partido Pérez Jiménez. Estaba prohibido la participación del Partido Comunista y de Acción Democrática, restringida y tal, y a pesar de todas esas cosas, perdió Pérez Jiménez, y ahí comienzan las fisuras militares. 5 años después esas fisuras terminan por hacer que la confluencia de la lucha popular con las disidencias internas de las Fuerzas Armadas provocan la caída de Pérez Jiménez. No fue que los militares lo tumbaron, es que la crisis del país, la acción de los ciudadanos, la unidad que se restableció entre las fuerzas políticas que se habían peleado antes, la reconciliación, como lo Carlitos Rodríguez sobre ello, poniendo por encima el interés superior del país, hizo posible que los sindicatos, los gremios, las organizaciones estudiantiles, todas ellas dieran un gran impulso a la lucha social y política, que coincidió con la disidencia interna de las Fuerzas Armadas. Porque hubo 2 veces que Pérez Jiménez violó la Constitución. Cuando se viola la Constitución se pagan precios políticos. Correcto. Carlos Rodríguez tiene la palabra nuevamente. Carlos. No deben olvidar los oyentes, en particular quien hace la pregunta, estamos frente a una dictadura de 10 años. En esos 10 años acumuló populismo, acumuló poder, hizo una serie de obras importantísimas en la ciudad de Caracas. Y había recursos además para eso. Uno todavía consigue gente que dice que el mejor presidente de Venezuela ha sido Pérez Jiménez por la cantidad de obras que hizo, olvidando la cantidad de muertos y el robo que ocurría con esas obras públicas. Pero la gente tiene el símbolo del Humboldt como una cosa que solo la porque hubo mucha construcción de obra física. Solo la dictadura de Pérez Jiménez. Y lo segundo, yo llegué al Consejo Municipal en el año 68, en la lupa. Ajá, el 68. No. 68. Sí, el lupa fue en el 68. La principal fuerza era evidentemente la fuerza perejimenista que se agrupaba. Cruzada Cívica Nacionalista. Una tarjeta cruzada cívica. Que después se dividió y había otra. Ellos tenían más de la mitad como fuerza, eran mayoría, tenían 11 concejales, pero la suma de los demás produjo el que
hubo acuerdo para elegir la directiva, respetando su condición de fuerza mayoritaria, pero no entregándole el Consejo Municipal. Pero los primeristas tuvieron una fuerza, incluso cuando él regresa de España, que lo detienen. Lo detienen y lo devuelven al país. Hubo manifestaciones de base perejimenista, sobre todo en la parte andina. Acuérdate que los Andes desde el siglo pasado era una de presidentes y de dictadores. Así es. Sí, bien, Alfredo, enseñanza, porque nos quedan apenas 5 minutos, enseñanza del 23 de enero para la Venezuela de hoy. Bueno, mira, una de las enseñanzas es que necesitamos amplitud y tolerancia para poder enfrentar situaciones difíciles y superar divergencias. Las divergencias que hubo con la Interacción Democrática y los comunistas en el año 40 y contra todo el resto de la oposición política de la época, del gobierno de Betancourt cuando el golpe de Medina, contra Medina y el gobierno de Gallego, eran diferencias muy profundas entre los sindicalistas y el movimiento sindical y también el estudiantil. Esas cosas fueron superadas. Entonces, la primera cosa es que hay que tener diálogo y poner en el centro las prioridades. Nosotros necesitamos un país democrático y por lo tanto todo aquel que sume, para ello es necesario tomarlo en cuenta y tener mucho respeto por las diferencias y tener sentido del diálogo. Yo quiero decir sobre la cuestión del perejimenismo, que es como todo, los desencantos de los gobiernos van produciendo nostalgia en algunos y leyendas de que el gobierno de Pérez Jiménez fue mucho mejor que los demás, que no había inseguridad. Bueno, también hubo bastante vigilancia policial, la seguridad nacional era muy severa, la policía con la Guardia Nacional, etc. Es natural que revivieran con algunos votos. Pero quiero decir, por ejemplo, que cuando se cayó la dictadura de Pérez Jiménez, hubo mucha tensión porque el perejimenismo quería volver al poder inmediatamente. Intentos golpistas como el de Castro León y otros más, el Merchán y no sé cuánto, y el otro, las manifestaciones en la calle para impedir los golpes de Estado del perejimenismo eran masivas. Al Palacio de Miraflores iba la gente cada vez que la convocaban, porque para evitar que el perejimenismo recayera de nuevo como poder y que la democracia fue la que nos abrió las oportunidades de poder expresar libremente nuestras opiniones. Yo creo que, claro, el perejimenismo después tuvo votos, fue a la ruta democrática, fue a las elecciones, metió concejales, tenía líderes en las regiones. Bueno, y por supuesto eso es lo que hay que hacer, que se permita que la gente tenga representación. Creo que también el llamado pacto de punto fijo contribuyó mucho, porque era una experiencia fuerte, ideológica, divergencia entre el programa del Partido Comunista, ECO, PEI, URD, y sin embargo esa alianza estratégica, que después fue muy descalificada, fue la que produjo una cierta estabilidad de la democracia y la posibilidad de conjurar los golpes de la fuerza perejimenista. Finalmente yo quisiera decir que recordar, además porque dejaremos para el próximo martes el aniversario de la parroquia que han cumplido años de diciembre aquí, pero entre ellas está el 23 de enero. El bloque 8 del 23 de enero, construido por la dictadura Pérez Jiménez, está en Medellín, con una catástrofe. Existe el bloque 7 y Vinca 9. Sí. El bloque 8 completo, con su arquitecto, lo obsequió la dictadura Pérez Jiménez a la ciudad de Medellín para alojar a la víctima de la catástrofe. ¿El 7 macho qué número es? El número es el bloque 15. El bloque 15. La frente era la avenida Sucre, allá donde vean los grandes combates. Tronera, se ve de un lado los apartamentos después, cuando lo llamaban los Pata Blancas, que era la policía militar de Pérez Jiménez. Bueno, pero hay que reconocer. Nosotros vivimos en el bloque 34. Hay que reconocer el 23 de enero. Nosotros vivimos en el bloque 26. Que el 2 de diciembre pasó al famoso 23 de enero. Sí. Bien, de verdad agradecidísimo. Alfredo, palabras mínimas para que cada uno de ustedes diga algo muy breve. Bueno, yo quiero decir algo muy breve. El respeto a la voluntad y a la soberanía popular tuvo como ejemplo el que la democracia venezolana reconociera el triunfo de Hugo Chávez Frías en las elecciones que ganó. Eso es lo que nosotros queremos, que se mantenga el reconocimiento a la soberanía popular, a la decisión de los ciudadanos. Eso que no se permitía en dictadura, que se
boicoteaban, se saboteaban, se usurpaba la voluntad de los ciudadanos. No se hizo cuando Chávez ganó las elecciones, se respetó la voluntad de los venezolanos. Ese irrespeto a la voluntad popular del 52 y del 58, Así es. Perdón, y del 57 fue lo que devino en la caída de la dictadura Bueno, presidencial. afectó muchísimo porque es la violación de la Constitución, lo que también generó la oposición ciudadana y también la confrontación de las Fuerzas Armadas en defensa de los derechos constitucionales. Ok, Ángel, 30 segundos. Sí, como hecho determinante, una de las cosas que heredamos del gomecismo fue la pérdida de la libertad, y la gente compró el discurso de la necesidad de la elección directa, de la posibilidad del voto como instrumento de cambio. Ok, Carlos, ya para finalizar. Aprender a trabajar en cualquier condición. No puede decirse que hay dictadura, que no se puede hablar, que no, sí, si el pueblo se organiza, pasa la clandestinidad, pasa lucha, pasa enconcharse. Las familias trabajaban en esa época y nadie sabía que uno estaba enfrentado a la dictadura. Sin embargo, era una red clandestina que funcionaba como un reloj suizo. Bien, agradecido, de verdad, encantado de haber realizado este programa el día de hoy Muchas gracias, con estos invitados de lujo. Alfredo Padilla, Carlos Rodríguez, Ángel Cacique. Hemos estado hablando del 23 de enero. El día de mañana tendremos a Felipe Mujica, secretario general del MAS. Y el jueves 23 de enero vamos a tener como invitado a Eduardo Fernández, otro personaje que vivió aquellos hechos del año 58 y que nos va a compartir esas vivencias. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles de Emil Lara, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.